León, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos en una nueva edición este año del Arabako Cinema Meeting Point, que es un punto de encuentro de los amantes del cine, los curiosos a los que les gusta el cine. Y aquí pues hemos venido invitando a diferentes personalidades y profesionales que tienen que ver con el cine. Aquí hemos tenido pues directores, directoras, gente de producción, gente de maquillaje, en fin, toda la gama de trabajos de cine. Y nos parecía que tenemos algo pendiente, ¿no? Nunca habíamos invitado a un crítico de cine, a un periodista especializado en crítica de cine, y nos ha parecido que era el momento de hacerlo. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Juan Zapater, que tiene una trayectoria profesional maravillosa. Yo creo que vamos a pasar un buen rato con él. Sí que hemos comentado que le gustaría que fuese un diálogo, que le interrumpamos, que le preguntemos, que comentemos, que será siempre interesante. Y bueno, voy a presentarlo en unas pinceladas y enseguida os dejo con él, ¿no? También saludar a la gente que nos está viendo por streaming. Bienvenidos, bienvenidas, y bueno, vamos a ello, ¿no? Juan es una persona con muchas facetas, ¿no? Profesionales. Es escritor, es guionista y es crítico cinematográfico, ¿no? Ha sido director de la Fundación Bilbao Arte, o sea, Bilbao Arte Fundazioa, desde octubre del 2010 a diciembre del 2021. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Navarra y doctorando por la Universidad Complutense de Madrid. Ejerce la escritura de arte y cine, la crítica y el análisis textual desde los años 80 en los rotativos del Grupo Noticias. Es coautor, ha escrito varias obras muy difundidas y propiciadas por festivales importantes de cine, por ejemplo, una obra sobre David Lynch publicada por el Festival Internacional de Cine de Sitges, la obra Shinya Tsukamoto, poeta y guerrillero del cinematógrafo, editada por el Festival Internacional de Cine de Gijón, el número especial de Nosferatu de Donostia Cultura, el nuevo cine coreano y el cine de los 1000 años, una aproximación histórica y estética al cine documental japonés, editado por el Festival Punto de Vista del Gobierno de Navarra. También ha sido guionista del documental Estrellado en torno a la trayectoria y obra de Gerardo Izárraga y codirector y guionista de diversos documentales. Bueno, son 40 años de experiencia en el terreno de la escritura cinematográfica y bueno, como decías, ¿no? Que partimos de un caso personal y subjetivo, que es el tuyo, ¿no? Para hablar un poco de la tipología de una profesión, que es la profesión del crítico de cine, ¿no? Tú la definías como asediada por la inmediatez, la presión comercial y la precariedad del sector periodístico audiovisual, ¿no? Os dejo sin más, os dejo con él. Buenas tardes, Arratsalde on. ¿Se oye bien? Sí, ¿no? Bueno, muchas gracias, Maite, por la presentación. Gracias también a Íñigo. Ha sido un placer, es un honor estar con vosotras y con vosotros. Ahora, va, perfecto. Percibía como que no se escuchaba bien, no se oía bien. Bueno, pues vamos a entrar directamente en lo que es el tema. No traigo ningún texto previsto, no quiero disertar sobre un guión, digamos, persistente, porque creo que precisamente de lo que aquí se trata es de ese encuentro que podamos tener entre ustedes y yo para desmenuzar o para tratar de acercar lo más posible qué es eso de la crítica cinematográfica y en qué contexto nos estamos moviendo. Ahora, al escuchar a Maite y la enumeración de algunos de los trabajos que he realizado y un poco pues, el proceso vital y esos 40 años que preceden un poco mi presencia en este espacio, pues entra un poquito de vértigo en entender qué es lo que ha ocurrido en estas 4 décadas y cómo ha evolucionado un poco todo este tipo, digamos, de cuestiones como es la reflexión sobre la crítica cinematográfica. Hace unos días, preguntado por un compañero de profesión, porque yo soy periodista fundamentalmente, luego me he dedicado a la gestión cultural y a la escritura, pero mi fundamento es comunicar, es decir, transmitir
a los demás aquello de lo que pueda ser testigo, pues preguntó por un compañero de armas sobre un poco lo que era esta realidad. Claro, al comentar de los 40 años, yo le evocaba, le recordaba que prácticamente por las circunstancias que sean, todas las personas nos creemos que de alguna manera formamos parte de ese vórtice crucial de la evolución de la historia. En el caso nuestro, lo creemos en un sentido específico porque, ligado a la profesión periodística, no se entendería lo que estamos viviendo ahora sin atender un poco el proceso de donde venimos. Yo le comentaba a Carlos, y creo lo voy a comentar también con todas y todos ustedes, porque creo que puede ser interesante para situarnos en este panorama, para cartografiar lo que vamos a recorrer, que cuando hace 40 años empezamos en el ejercicio de la escritura cinematográfica, escritura en este caso literaria, en papel, prácticamente el proceso tecnológico era casi idéntico al que había desarrollado Gutenberg en el comienzo de la imprenta. Es decir, llevábamos casi 500 años actuando, imprimiendo, utilizando la misma tecnología. Una tecnología que incluso en las escuelas de periodismo de aquellos años determinaba, incluso condicionaba, digamos, lo que era la escritura, el estilo. Es decir, yo creo que algunas y algunos de vosotros recordaréis, si habéis tenido ese contacto con el mundo del periodismo, el famoso esquema de las 5 W, las 5 preguntas que debe contener todo tipo de... y cómo la información se debía suministrar en aquel momento de forma inversa por orden de importancia, de manera que primero fuese lo fundamental, después lo complementario, después lo accesorio y al final ya, digamos, pues lo contingente. ¿Por qué era eso? Porque en aquel momento, cuando se imprimían los periódicos, cuando se componían los rotativos, si a última hora entraba un anuncio, lo más fácil era levantar de la galera de plomo los últimos fragmentos y insertar el anuncio abajo, de manera que el sentido del texto no sufriese ningún tipo de pérdida fundamental. Bueno, pues cuando empezamos hace 40 años, que parece que fue ayer, pero que lamentablemente son 40 años, el proceso de escritura cinematográfica en la prensa escrita estaba sujeto a esa tecnología, a un tipo de condicionamiento relativamente, digamos, perteneciente o vigente durante 5 siglos. Pero no solamente eso. Ahora que hemos tenido ocasión de comentar y de recrear un poquito lo que fue nuestros comienzos en el mundo del cine, el mes que viene, el mes de mayo, se conmemoran los 40 años, también 40 años, de la inauguración de los cines Golem. Pues recuerdo, no en el comienzo de su inauguración, sino cuando se celebraba el 10º aniversario, como en una fiesta que se hizo de recepción acudió un conocido escritor, Pablo Antoniana, que era un hombre de grandes conocimientos y de hondo saber. Como el hombre, ya en aquel momento tendría pues 70 y bastantes años, cerca de 80 años, decía, es decir, yo recuerdo cuando antiguamente en el pueblo venían las películas, en las vacas de los autobuses traían las películas. Y entonces dijo, no, pero es que ahora también se trae así. Es decir, que el cine, hasta hace prácticamente 4 días, la forma de, digamos, de comunicarlo, de transmitirlo, seguía siendo el celuloide, que era el rollo de película, y era así como se proyectaba. Bueno, pues de eso al tema actual, también, digamos, el cambio que se ha producido ha sido vertiginoso. Es decir, vivimos en un tiempo donde da la impresión de que el aceleramiento y la transformación de la realidad que nos circunda cada vez es más, digamos, más rápido. Eso, lógicamente, va a condicionar y determina mucho lo que luego quienes nos dedicamos a la reflexión cinematográfica tenemos que comunicar. Es decir, eso ha significado cambios en la forma de la escritura, cambios en la forma de la presentación, cambios en la forma de acceso al conocimiento primigenio del texto cinematográfico. Yo cuando hablo siempre de textos, me refiero siempre a textos artísticos, me da idénticamente igual que sea un texto literario, que sea un texto plástico, que sea un texto cinematográfico. Hablo siempre de textos en cuanto que entiendo que una película no es sino, digamos, un continente donde hay una serie de contenidos
los podemos, digamos, descodificar a través de la percepción de lo que estamos viendo. Lo mismo pasa con un cuadro, lo mismo pasaría con una escultura, con una instalación o con una obra literaria. Entonces, siempre entiendo que nuestro enfrentamiento ante, digamos, un texto artístico es igual, es idéntico. Cambia, determinará, digamos, el conocimiento, la formación, la experiencia de esa realidad, pero estamos leyendo textos realizados por personas con una, digamos, capacidad de manipular. Es decir, el texto nunca es inocente, todo texto significa y todo texto tiene un reposo que de alguna forma también lo identifica y lo proyecta a quien lo ha hecho. En ese sentido está lo que quiere decir y lo que él es. En cualquier texto, o él o ella es, en cualquier texto artístico cabe esa posibilidad. De ahí que muchas veces el acercamiento a los textos cinematográficos o los textos artísticos en general se adecue a través de diferentes, digamos, puntos de vista, diferentes filtros. La crítica generalmente se unifica, se habla de crítica como una cosa monolítica, monocorde, cuando realmente hay tantas críticas como personas ejercemos la responsabilidad de la reflexión crítica. Es difícil unificar. A ese respecto, yo traía a colación, pues cuando comenzó la pandemia, al comienzo, una persona que trabajaba conmigo, pues me comunicaba diciendo, pero Juan, es que tenemos que hacer caso a lo que dicen los científicos. Dice, sí, tienes razón, pero ¿qué científicos? Es como si yo tengo que ir al cine, tienes que hacer caso a la crítica, pero ¿a qué críticos? O sea, ustedes seguramente cuando hacen el sano ejercicio de escoger una película que quieren ver, si acuden a aquellas reflexiones literarias o radiofónicas o televisivas sobre eso que es emitir el gusto sobre, o el criterio sobre una película, imagino que se sorprenderán al ver esa disparidad de criterios en tanto en cuanto, digamos, hay películas que son percibidas como 10 para unos y como 0 para otros. Ese es uno de los males también que nos aqueja en el momento actual, una cierta frivolización a la hora de evaluar la crítica. Eso es un tema que creo que también podemos sacar en el debate, porque mi intención es sobre todo intentar crear una especie de encuentro entre ustedes y yo para intentar arrojar luz en ambos casos, porque con sus preguntas seguramente me van a hacer ver cosas que a veces no nos damos cuenta, pues porque estás en la dinámica de la costumbre, la dinámica de que tú haces las cosas y rara vez tenemos la posibilidad de que quien ejerce la crítica también se enfrente a la visión de otras personas y valoren también lo que es la crítica, por lo cual les agradezco mucho su confianza y su presencia aquí porque espero que de aquí salga un debate interesante. Para seguir centrado un poco en el tema, uno de los signos del tiempo es que efectivamente ha cambiado completamente lo que es el ejercicio de la crítica y ha cambiado completamente lo que es el ejercicio de la producción cinematográfica. Un compañero mío suele repetir mucho, y con cierta ironía, comenta cuando a Jean-Luc Godard le comentaron, decir, maestro, ¿sabe usted que ahora ya es posible hacer cine con una cámara móvil, con una cámara personal, doméstica? Entonces ahora ya el cine está al alcance de todos. Y la respuesta del maestro, de Jean-Luc Godard, es pues que hagan, que hagan. A ver, de ahí que sale realmente que tenga valor. Es decir, una cosa es el acceso al instrumento y otra cosa es la capacidad de hacer textos que realmente tengan interés y puedan perdurar a través del tiempo. Películas que realmente sepan ser testigos del tiempo que les toca vivir y sean capaces de transmitir pellizcos de emoción, puntos de interrogación, motivos para seguir, digamos, creciendo como personas. Sin eso, el texto artístico no tiene ninguna finalidad. Bueno, pues dicho esto, decir que efectivamente es bueno tenerlo en cuenta para saber también cómo ha variado completamente el tema de lo que es el ejercicio de la crítica y cómo a través del tiempo, bueno, en el tema del mundo periodístico de la prensa, eso ha tenido un peso notable. Hasta hace unos años, lo habitual era que las críticas cinematográficas salpicaran de forma más o menos puntual una crítica al día en el periódico, ojeabas la prensa, daba igual la cabecera, y iban saliendo a lo largo de la semana
las diferentes referencias críticas a las películas. Esto empieza a cambiar de forma bastante radical y de forma, digamos, casi instantánea y simultánea en todos los medios cuando se asocia el ejercicio de la crítica al ejercicio de la divulgación, comercialización, publicidad digamos, de los productos cinematográficos. Cuando se incorpora el viernes como el día del estreno, cuando los medios de comunicación esos días acumulan todas las informaciones en torno a las películas y cuando esa forma, digamos, de verificar ese punto de la cuestión lo que hace es diluir, digamos, la importancia de las críticas. Mi percepción personal, y lo podemos debatir y seguramente poder ser muy matizada, es que vivimos en todo este tiempo una especie, digamos, de retirada ordenada, pero, digamos, inaplazable de lo que es el giro de la crítica frente a los grandes medios de distribución y de comercialización de los productos audiovisuales, que no tiene nada que ver con los textos artísticos o con los textos cinematográficos. Cada vez más, digamos, el cine se ha convertido en producto de consumo y cada vez más los medios digamos, de producción, los medios de divulgación, los medios de publicitación del cine han dificultado más la labor crítica. Como fenómeno curioso, por ejemplo, hace unos años, en los años, bueno, bastantes, los 70 y los 80, lo normal en los procesos de explotación cinematográfica era que las películas se lanzasen primero en las grandes capitales, después pasaban a las ciudades importantes de cada provincia, de cada comunidad, y finalmente llegaban a los pueblos. Era como un escalado que se iba haciendo y que obedecía a varias cuestiones. La principal y fundamental, que una copia cinematográfica costaba bastante dinero. Una copia en celuloide, producir esa copia, costaba dinero y no estaba al alcance de todas las distribuidoras poder hacer grandes tiradas de copias porque lógicamente encarecía el producto, sobre todo si eran películas que no tenían visos de que iban a permanecer en cartel mucho tiempo. Con lo cual lo que se hacía era, digamos, esa especie de desgaste, de manera que los grandes estrenos, las películas nuevecitas se ponían en las grandes capitales, cuando la visión ya había desgastado un poquito, pasaban a las primeras comarcas, digamos, las ciudades cabeceras de merindad o de comarca, y finalmente llegaba a los pueblos. Eso hacía que el proceso de digestión de las películas tuviera unos tempos totalmente distintos, que además luego se retroalimentaban con el cine de reposición y que además, por ejemplo, en las ciudades más o menos grandes, también tenía, digamos, pues un tipo de carácter, ya en el último escalón de la explotación, ya los programas dobles, las sesiones continuas. Es decir, que una película cuando se estrenaba nos acompañaba socialmente durante mucho tiempo, independientemente de que luego esa película consiguiera tener un lugar en el Olimpo de los grandes títulos que permanecen a través del tiempo. Simplemente por el hecho de su existencia, en el tiempo podían sobrevivir más, con lo cual también podían, de alguna forma, defenderse mejor. Eso es algo que ahora, si lo piensan ustedes, estamos absolutamente, digamos, sitiados. Estamos sumergidos en una especie de vorágine espantosa, donde prácticamente todas las semanas se producen unos estrenos de manera simultánea y a los 7 días, cuando se pasa, digamos, la criba del resultado de taquilla, las películas que, no ya a los 7 días, el domingo por la noche, al tercer día, es cuando la suerte de una película prácticamente ya se ha echado y si en función de la recaudación ya está puesta en la parrilla de salida y ya la semana siguiente no va a continuar. Ese tipo, digamos, de cambio en el consumo ha afectado mucho y nos está condicionando mucho nuestra percepción como espectadores y espectadores. Ese es un tema que yo os sugiero, os comunico también para que podamos hablar. Bueno, esa es una cuestión que, por ejemplo, y haciendo un poquito de historia, creo, este dato habría que contrastarlo, pero si no recuerdo mal, creo que fue un Rocky, posiblemente, no el último, que el último es muy interesante, por lo que tiene de proceso a través del tiempo. Es muy, muy interesante el Rocky, porque haber visto a Sylvester Stallone envejecer en la pantalla en el mismo personaje
tiene algo realmente de experimento y de ensayo cinematográfico realmente curioso. Pero no, estoy hablando del, creo que fue el cuarto o el quinto Rocky, que fue un fiasco de taquilla bastante notable. Creo que fue ahí cuando se detectó por los grandes, sobre todo las grandes compañías productoras norteamericanas, que el influjo de la crítica, y no ya la crítica en cuanto al ejercicio literario que se publica y que es consumido, sino, digamos, ese fenómeno que va, son como eslabones, es decir, la crítica la lee lamentablemente muy poca gente, pero esa gente que lee la crítica a su vez expande, digamos, esa opinión a otra persona, a otro grupo de personas y poco a poco, digamos, el efecto de la crítica consigue tener un alcance mayor que el que realmente tiene en cuanto al número de lectores inmediatos y directos. Pero bueno, creo que fue con el Rocky, con Sylvester Stallone, cuando se determinó que lo que había que hacer era precisamente romper con esa cadena de encadenamiento, de explotación progresiva a través del tiempo y proceder a la máxima rentabilización o rentabilidad, mejor dicho, de lo que es la inversión publicitaria en el cine. Es decir, generar la necesidad de que hoy, esta semana, el viernes, se estrena tal película, facilitar que el mayor número de personas puedan ir a verla para impedir que si la película no gusta, fracase. Con lo cual ya la primera inversión ya se ha realizado, que es lo que se está haciendo generalmente. Es potenciar la necesidad de ver la película para que la recaudación se agote antes de que la respuesta ante la calidad o no calidad del producto pueda determinar el fracaso de la operación comercial. Entonces, eso hizo que se produjera el cambio, digamos, de formato de explotación. Ahí se pasó ya a fomentar al máximo la explotación simultánea, a generar lo que os decía de todos los estrenos a la vez, hacer, digamos, rentabilizar al máximo las campañas publicitarias, favorecer la necesidad de crear ese tipo de, digamos, de itinerancia de venta del producto y, desde luego, culminar y parar todo lo que sea efecto negativo, producto no ya de la crítica, insisto, como ejercicio de reflexión personal subjetiva de las personas que nos dedicamos a la crítica, sino la reacción del rechazo de que el público ante las películas que no gustan, pues lógicamente no van. Cuantos más votos negativos, menos se incentiva la participación o la presencia. Eso, que empieza a ocurrir al final de los 80 aproximadamente, va a condicionar unas formas de explotación totalmente distintas. En ese campo estamos avanzando, en ese terreno es donde nos movemos. Y eso también conlleva, digamos, en ese ejercicio de evitar la reflexión y el análisis para evitar, digamos, que ensombrezca una mala crítica, un buen resultado comercial, es en lo que estamos metidos cada vez de forma más, digamos, más acelerada. En ese ejercicio, la presencia de quienes ejercemos la crítica en los medios de comunicación cada vez se ha visto, digamos, más mediatizada y más limitada. Prácticamente en otros campos del conocimiento, de la cultura, el ejercicio de la crítica en la prensa diaria ha desaparecido y solamente se conserva todavía la crítica cinematográfica por lo que tiene, digamos, de fenómeno de, digamos, de llegar a públicos mayores en número, potenciales lectores del periódico y rentabilizar un poco esa inversión. La crítica, por ejemplo, de arte prácticamente está desterrada de los medios de comunicación mayoritarios generalistas en todos los casos o se concreta en una pequeña referencia en algún suplemento cultural muy especializado. Pero ese tipo de temas, la crítica literaria pasa exactamente lo mismo. Es decir, el fenómeno es que ese pulso entre el comercio y, digamos, y lo que realmente da sentido al ejercicio de la creación artística, cultural, pues lógicamente llevamos unos tiempos donde creo, y no quiero ser pesimista en ese sentido, donde cada vez se fomenta menos, digamos, esa capacidad de reflexión y de análisis. Decía Oscar Wilde en su momento que felices eran aquellos tiempos donde no había críticos, porque todas las personas eran críticas. O sea, todas las personas que se acercaban, digamos, al conocimiento de la literatura, de la pintura, él hablaba en su momento, tenían los elementos de juicio y podían ellos
no necesitaban a la crítica para poder establecer sus valores de crítica. En este momento, digamos, no es que ya no seamos, o sea, que la crítica sea necesaria, es que ya se ha invalidado el ejercicio de la crítica en todo tipo de personas, es decir, nos martirizan y nos machacan con los datos de las películas más taquilleras, pero poco sabemos de las películas que realmente han gustado. Es un poco uno de los temas que también yo creo que se puede sacar aquí para hablar. Es decir, hay temas como cuando se habla de la crítica, se suele tender a infravalorar y a relativizar su valor. Es decir, un tema es, por ejemplo, lo que hablaba también con el caso de los científicos. Es decir, claro, hay científicos y científicos, hay críticos y críticos. Es decir, la crítica, eso de cada, oye, para gusto están los colores, además, sí, sí, pero si de algo se ha escrito y si algo se puede reflexionar y si algo se puede argumentar con solidez es sobre la crítica. Yo nunca pretenderé convencer a nadie de que una cosa le tiene que gustar, porque eso efectivamente es un tema subjetivo. Sí que entraré a debatir si ese trabajo del que estamos hablando, ese texto artístico, tiene calidad a mi criterio, en mi opinión, o no la tiene. Es decir, esto es malo porque no me gusta, eso no se argumenta, eso no se sostiene. Es decir, si será malo depende de por qué es malo, habrá que demostrarlo, habrá que ratificarlo, habrá que, digamos, analizarlo. Es decir, no es tan sencillo, o sea, eh, no vale eso de que mi gusto es lo que vale, porque es mi gusto, eso sí, para ti, pero de ese gusto no se puede desprender, digamos, valores mayores sobre la calificación del tema. En el terreno personal, yo, por ejemplo, hay una dejación que hicimos los que escribimos en prensa hace mucho tiempo, forzada en buena medida por los exhibidores y por los distribuidores, es decir, por la parte del comercio, que es poner estrellas, poner puntitos. Es decir, eh, yo nunca me he considerado, digamos, a gusto ni considero que sea el trabajo de la crítica valorar con una nota. Es decir, sí creo que puede ser orientativo, sí creo que, bueno, que es un mal menor, pero creo que lo importante de la crítica no es, digamos, esa valoración, porque además son muy relativas, ahí sí que es muy discutible, a la hora de comparar y de poner notas en unas películas sobre otras, eso creo que es un ejercicio realmente complejo, y porque principalmente creo que lo que importa de la reflexión crítica no es la coincidencia con lo que diga la crítica, sino los puntos de vista, las miradas, las luces, las sombras que ese ejercicio escrito pueda proyectar sobre lo que vamos a ver a continuación o lo que ya hemos visto, que sirva para incrementar, digamos, el valor de ese texto artístico visto, que sirva también para cotejar, digamos, una forma digamos, de percepción. No nos olvidemos, y yo creo firmemente en eso, que en un ejercicio de crítica intervienen fundamentalmente dos factores. Es el texto artístico, ese texto audiovisual que conforma lo que llamamos película, ¿no? Y el texto que conforma la persona que va a enfrentarse a ese texto artístico. La valoración, la impresión, la percepción surge de esas dos miradas. Sí, 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 sí. Bueno, pregúntame perfectamente, sí, me parece perfecto. Vale, no es en relación a lo que estás diciendo, que hay tantos puntos de vista o tantas críticas como personas pueden ver una película, no sé, quizá antes, pues el que tiene el altavoz es la persona que puede, digamos, hacerse oír, pero a día de hoy con las redes sociales, por ejemplo, y con las plataformas de internet, es que cualquier persona puede poner ese punto de vista ahí. Pues quería saber un poco tu opinión sobre, bueno, no solamente ya en plataformas de internet donde tú ves la película y debajo vienen las estrellitas que dices, ¿no? Y opiniones de usuarios, que ya ni siquiera es de revistas o de periódicos, sino ya usuarios que se inscriben y pueden poner su opinión, sino incluso hay, por ejemplo, aplicaciones, yo estoy suscrita a una que se llama Letterboxd, donde yo pongo las películas que he visto y tengo mis críticas y tengo amigos míos que se dedican a eso, no cobran, pero bueno, pero al final tienen seguidores que... Y Film Affinity, o sea, al final tienen seguidores que te leen a ti, que no soy nadie, o sea, que soy una estudiante o soy lo que sea, pero tengo esta forma de ver cine, ¿no? Entonces es como, al final es tu profesión, pero hay gente de a pie en la calle que está haciendo lo mismo.
Entonces, ¿cómo se Sin criterios, concilia? igual. Claro, sin criterio o cómo, no sé. Como todo, ese tipo de cuestiones tiene, digamos, lecturas poliédricas. Es decir, tiene cosas muy positivas, y yo considero que es un avance que se pueda propiciar esos espacios de reflexión donde las personas puedan opinar, y tienen ciertos inconvenientes, que es cómo se manipula ese tipo de recepción. Normalmente la crítica, eh, para que nos hagamos un poco la referencia, tradicionalmente había una especie de pulso, incluso de rechazo muy fuerte entre lo que se llamaba crítica académica, que es la crítica cinematográfica que se produce en los ámbitos normalmente universitarios, o en ámbitos donde se va a realizar textos con una vocación, una querencia de permanencia, y la crítica periodística, que obedecía más a una lectura, una escritura inmediata ante la percepción de una película, y que tenía un carácter más ligero y con un lenguaje más subjetivo en principio, y aparentemente más accesible a mayores personas, más públicos. La periodística tenía una componente de carácter más, digamos, más subjetiva, más valorativa, más de poner nota, y la académica tenía un carácter más, como más secular, más de hablar de las estructuras, hablar de los grandes motivos, de analizarlo con más sosiego. En los últimos tiempos, con la aparición, digamos, de las redes sociales y los soportes que ahora tenemos de Internet, eso ha multiplicado esa percepción, esa lluvia, digamos, de opiniones que, que en algunos casos obedece lo que se llama crítica vacía, que utilizan mucho las compañías, sobre todo las distribuidoras. Crítica vacía son precisamente eso que estamos hablando. Esas frases que dice fabulosa, no se la pierda, maravillosa, la mejor película del año, 5 estrellas, inolvidable, apasionante, hay que verla. Y firma, no sé, pues yo como anécdota, no voy a decir exactamente la película, pero una película que vi que me resultó muy incómoda y realmente me pareció una película bastante fallida de la persona que la había realizado. No con agrado, porque esas cosas nunca te agradan, pero bueno, intentando ser sincero y coherente conmigo mismo y honesto, en alguna forma en aquella crítica mi valoración del conjunto era fundamentalmente negativa. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando al día siguiente, en esa especie de frases, habían entresacado una frase que ponía exactamente, elogiaba el trabajo interpretativo? Decía, una interpretación memorable. Joder, claro. Es decir, la manipulación ya es absoluta. Es decir, volviendo al otro tema, el de las... esto es un poco lo que te decía cuando el tema de Godard. Hay cámaras de cine que están al alcance de todos, maestro. Ahora todos podemos hacer una película, todos podemos ser directores y dirigir. Pero es un poco lo mismo. Es decir, quiero decir que hay de esas opiniones, ahora hay que sustentarlas a través del tiempo. Posiblemente una cosa es que tus amigos, porque te conocen, porque tienes un grado de, digamos, de afinidad, bueno, pues puedan participar. Otra cosa es que tú en esas valoraciones desarrolles un tipo de textos con vocación o con querencia por ahondar un poco en lo que has visto. Independientemente, digamos, de esa percepción primera de que, oye, me duele la cabeza, tomate una aspirina. Bueno, pero no soy médico. Es decir, la aspirina te quita el dolor de cabeza el 90% de las veces, pero claro, no sabemos lo que tienes exactamente. Con un tema, digamos, de una reflexión crítica, a veces pasa también lo mismo. Creo que para ser más justos con el tema, cada espacio y cada tiempo tiene, digamos, su comunicación concreta. Es decir, creo que ese tipo de temas está haciendo un favor enorme, y porque me parece maravilloso que la gente emita sus opiniones. También me parece que es fundamental que las opiniones tú las sostengas a través del tiempo. Es muy interesante eso. Y saber que tienes una responsabilidad, claro. Si yo públicamente digo que fulano es un gran personaje y al día siguiente me hace una pifia, la pifia la ha hecho él, pero a mí me ha dejado en un mal lugar. Hay que ser también responsables con ese tipo de temas. Sí que ocurre que estamos en un tiempo donde la responsabilidad se ha diluido demasiado. Yo creo que ahora prácticamente somos como adolescentes que nos negamos un poco a asumir el peso, digamos, de sostener con
con la palabra y con la actitud y con los hechos en lo que creemos. Pero sí creo que, como pasa en lo que os decía, depende de qué personas, sí que viene bien para fomentar la reflexión, sí que viene bien también para incentivar un poco, digamos, unas nuevas formas de uso de lo que son los productos audiovisuales, porque luego hay una tendencia a uniformar todo bajo la misma etiqueta. Y ahora, si he hablado al comienzo de cómo esta aceleración de procesos está cambiando el panorama, también he de decir que, por ejemplo, la etiqueta cine en este momento engloba realidades muy distintas. Lo que hace 40 años se entendía por cine, en un 99% correspondía a unos esquemas argumentales, narrativos y constructivos exactamente iguales. En este momento las propuestas, la diversidad de propuestas de textos cinematográficos es totalmente distinta. Bueno, a ver si empiezo, a ver si me acuerdo. Perdone. Bueno, por una parte yo soy productora y puedo comprender, y creo que es comprensible, que ante una crítica mala, y voy a hacer el ejercicio sano de criticar al crítico, que me pone en el Sí, folleto, sí, se sí, puede. sí. Que el productor o la productora decida resaltar lo único positivo o lo más positivo que pueda rescatar para conseguir que la gente vaya a ver la película, porque, bueno, cuando te dedicas al cine, aparte de la crítica, también eres guionista, estás dentro de la industria, sabes lo que cuesta hacer una película y bueno, pues que una mala crítica te puede tumbar el estreno y que comprendo, creo que es comprensible que se quede con esa pequeña manipulación de quedarse con lo mejor, porque en el fondo no es mentir, bueno, es un poco, ¿no? No sé si ocultar, Sí. no ocultar tampoco, es quedarse con lo bueno que se ha dicho, o sea, tampoco es cuestión de inventarse, ¿no? Bueno, eso por un lado. Luego, por otro lado, me parece muy interesante cuando hablabas de la crítica periodística y la crítica académica, creo que lo has mencionado así. A mí me ha pasado de leer una crítica, bueno, o un par o tres muy importantes y leerlas con mejor resultado o peor sobre la película que produje Anne, por ejemplo, y de quitarte el sombrero. O sea, de que realmente alguien la ha visto y ha hecho un análisis espectacular. Pero luego lo que pasaba es que el 90% de los medios de comunicación copiaban partes de lo que les parecía de otras y no tenía ningún valor. Eso también podría ser la parte, o sea, la académica, como los críticos o los medios de comunicación más especializados, y la periodística, sin ofender, la que coge y corta y copias, que no han visto la película, no nada, simplemente copian y pegan. Bueno, depende. Al final, afortunadamente, las críticas generalmente llevan un nombre y apellido. Es decir, es hacer un seguimiento de personas. Yo, por ejemplo, hay críticas, o claro, lógicamente, críticos también de críticas. Yo creo que debemos de leer, vamos, yo me lo impongo como ejercicio. Y dentro de esa gente que se dedica a la misma profesión que yo, hay gente cuyos criterios a veces no coincido, pero me parece muy interesante lo que aportan, o lo que apuntan, lo que dicen, porque a mí me abren nuevas miradas o nuevos horizontes y busco menos lo que os digo, la coincidencia, digamos, en la valoración. Es que la crítica como valoración creo que es un mal menor que tiene el ejercicio de la crítica. Lógicamente viene un poco motivado también porque es triste, pero las críticas que más y mejor acogida tienen por parte del público, no ustedes, sino el público hablo en general, son las que son más corrosivas, las que son más negativas. Cuando tú haces un ejercicio crítico muy radical y, digamos, y claramente despectivo hacia un tipo de obra, hay una tendencia a aplaudir fácilmente eso. Cuando eso no interesa. Es decir, yo insisto siempre, yo voy al cine y mi compañera lo sabe, he entrado con la esperanza de que me guste mucho. Lamentablemente no siempre o casi nunca ocurre exactamente así, pero al contrario, yo procuro incluso películas que considero que artísticamente son muy discutibles, son muy débiles, son películas, bueno, pues con un nivel de umbral de ambición pequeño, incluso creo que igual argumentalmente o temáticamente lo que están planteando pueden ser mucho más enriquecedoras para debatir o para hablar de temáticas concretas. Eh, yo lo único que me suele incomodar un poco, y cuando suelo ser menos condescendiente o menos, no sé, no, condescendencia no es la palabra, menos respetuoso quizás tampoco. Eh, Cuando me incomoda más es cuando películas que tocan temáticas en las que yo considero que hay que ser muy serio y que hay que hacerlo bien,
Y como la temática es interesante y va a contar con el beneplácito de la audiencia a la que va dirigido, porque es un tema en lo que todos podemos estar más o menos de acuerdo, y se hace una mala película, o se hace una película sin esfuerzo. Yo, por ejemplo, sí que cuando valoro, hay cineastas que su cine me interesan muy poco, pero son cineastas que se lo trabajan mucho y son, me merece todo el respeto del mundo. Y procuro ver películas que me interesan, porque entiendo que hay géneros o hay temáticas o puede haber fórmulas que yo pues no me sienta cómodo con ellas, entonces pues, si no me va a gustar es mejor no hablar de eso, ¿para qué? Eh, una de las cosas que tiene que hacer toda persona que se dedica a la crítica, y la crítica es, en el fondo es un ejercicio de amor o de pasión por lo que estás viendo. Si no te apasiona eso, si no te gusta eso, no puedes escribir. No pierdas tu tiempo en cosas que no te producen, por lo menos una curiosidad. ¿Eh? Entonces, en ese sentido, volviendo un poco a lo que decías de la producción y del deseo de... Hombre, al público, mm, más allá de la valoración, no hay que engañarlo. Yo creo que hay que ser coherente, muy coherente. O sea, somos en ese sentido... Lo único que se puede pedir a una persona que hace el ejercicio de la crítica es que tenga o que maneje de la mejor manera posible la información, o sea, que transmita conocimiento y que sea, digamos, honesto y coherente. Lo otro, la verdad, las cosas que se nos escapan, es decir, es más, incluso la propia percepción, es decir, si te dedicas a esto y haces el ejercicio de ver las películas más de una vez a través del tiempo, te das cuenta que cosas que en su momento percibiste y que te interesaron mucho, en otro momento pues te resultan más banales o te resultan más previsibles o bueno, o han envejecido peor. Y por otro, en otro lado, en la otra parcela, películas que igual juzgaste de forma ligera, que te pareció que eran tontunas o que no supiste percibir, pues resulta que te das cuenta que ahí había una intención, que ahí había un contenido, que ahí había mucho más de lo que se aprecia. He de decir que normalmente en la inmensa mayoría de las películas hay bastante más que lo que vemos con esta especie de consumo tan rápido que estamos practicando. O sea, una película es un trabajo en el que varias personas, decenas, centenas cientos de personas, dedican mucho tiempo de su vida para hacerla. Es decir, se consume en hora y media y a veces en condiciones muy lamentables. Y emitimos juicios sobre eso. Es muy complicado. Entonces hay que ser, yo creo que hay que ser lo más respetuoso posible sin caer en la condescendencia. Es lo que, por eso digo, no hay que ser nunca condescendiente. ¿Eh? En todo caso, puede ser positivo en el sentido de buscar aquellos valores más interesantes o subrayar los puntos fuertes de la película, pero siempre desde un punto de vista divulgativo y lo más abierto posible, sin intentar predisponer al espectador. Pero si tú a un público potencial, eh, yo conozco en el sector a muchas personas, pero de la exhibición hay una persona, no diré nunca nombres, que solamente sería feliz si todas las películas tuviesen 5 estrellas. Todo lo que sea 5 estrellas considera que es una traición, que estás maltratando su película. Dice, a ver, pero ¿no te das cuenta que si todas tuviesen 5 estrellas, sobrarían todas las estrellas? O sea, que no podemos manipular de esa manera el tema. En los años 80 y 90 hubo una corriente crítica que lo entendió, yo creo que fatalmente, y no sé, en un intento de potenciar el cine español, teníamos todas las semanas obras maestras. Se generó una generación de cineastas a los que se les regaló lisonjas, flores, aplausos de la forma más gratuita y banal. Los resultados los tenemos ahora. Es decir, no es bueno ser condescendiente ni complaciente con lo que se está haciendo. O sea, eh, yo lo he dicho en otros foros, de los diferentes lenguajes artísticos, probablemente el más sobrevalorado sea el cine. O sea, juntar dos planos, una musiquita y eso te emociona en todo momento, ¿no? Eso es fácil. La repercusión mediática que tiene eso es infinitamente mayor que el esfuerzo que hace cualquier persona en un trabajo de creación literaria, de creación plástica.
Y eso ha dado lugar a barbaridades como las que estamos viviendo. Bueno, yo como guionista, que sé que también lo eres, voy a romper una lanza en favor del guión, que también es una creación literaria que forma parte del cine. Y bueno, sin más decir, es que también quería aprovechar una pregunta de antes que no he hecho, para preguntarte, porque has hablado de que el cambio rápido que estamos viviendo, o sea, que todo sucede a gran velocidad, afecta también a la percepción del público, ¿no? Que tiene que consumir cosas muy rápido y en el domingo ya se les ha olvidado. Pero también me gustaría saber tu opinión sobre cómo afecta eso a los creadores, porque al final eso tiene que configurar también una manera distinta de hacer cine o a la hora de pensar en historias, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar ahora desde mi punto de vista en crear algo y digo, claro, ¿cuál es mi motivación si esto realmente se va a olvidar mañana? Es complicada la respuesta, porque la realidad es compleja, es decir, y depende de cuál sea digamos, la voluntad de esa persona que quiere crear un texto artístico, un texto cinematográfico. Por supuesto que el guión es fundamental en una película. Creo que era Orson Welles el que decía que, bueno, que para hacer una película, para ser director de cine, que no hacía falta demasiadas cosas. Es decir, tener un buen guionista, un buen director de fotografía y un buen montador, y ya tienes la película hecha. Y con tener uno de los tres ya te vale. Es decir, que el director realmente no pinta nada. Bueno, no es verdad. Es decir, él era una butade que él se permitía decir, pero sí que en alguna forma escondía algo fundamental. Es decir, que si tú tienes unos elementos de partida que son importantes, realmente, digamos, el producto final puede ser importante. Si no lo tienes, si tú eres guionista, tú sabes que hay un tema que cuando en el papel hay un problema y lo resolvemos de mala manera, uno de los problemas que tiene el cine, digamos, narrativo, ahora voy a hablar no del cine documental, sino del cine narrativo, es el que cuenta una historia que tiene pues un intríngulis, un complejo, un nudo y un desenlace, ¿no? Lo de siempre, lo clásico, lo aristotélico. Ese verosímil. El verosímil es un tema que casi siempre vuelve loco a toda la persona que se dedica a la escritura de guión porque tiene que sustentar aquello que parezca cierto. Y esto es un tema que lo hablamos muchas veces. Cuando vemos una película en la que en un momento determinado un personaje va a hacer algo extraordinario, tenemos que sustentarlo con algo que nos prevenga de que eso se pueda hacer. Entonces, ese tipo de cosas suele pasar. Cuando va a ocurrir algo que te vas a encontrar una llave milagrosa que te abre, tienes que enseñar antes que había una llave que pueda abrir aquello. Es decir, tenemos la causa-efecto y el verosímil forma parte del tema. Cuando una cosa de estas en el papel se sostiene con dificultad, en la pantalla grita. Y aquello es tremendo. Es decir, que en ese sentido, digamos, es un tema que lógicamente tiene una importancia determinante. Eso vuelto a la pregunta que ha sido una digresión de lo que me hacías. ¿Cómo afecta esto al creador, creadora a la hora de plantearse qué tiene que contar? Hombre, claro, depende de qué tipo de cine estemos hablando. Si estamos hablando de un tipo de cine de consumo, un tipo de cine de plataforma Netflix, por ejemplo, pues eso obedece a un planteamiento totalmente industrial, donde normalmente hay una especie de equilibrio entre lo que van a invertir y los resultados que esperan sacar. Es decir, supongo que a ninguna de ustedes se le escapa que las producciones cinematográficas todo va en consonancia. Es decir, una de las trampas en la que se ven sometidos la mayor parte de las directoras y directores es esa especie de pulso de equilibrio de hasta dónde llego. Es decir, yo hago una película desde el anonimato, empiezo ahora, hago una película indie, independiente, muy cool, muy interesante, muy para el grupo de los que estamos, oye, tiene un éxito impresionante. Con la siguiente película ya me la planteo más ambiciosa. Entonces, aquellos actores indies que no eran actores, sino que eran los amigos con los que hemos estado estudiando la carrera y funcionaban bien, ahora voy a poner actores más conocidos. Ahora, en lugar de lo que hacía mi amiga, que lo hacía muy bien porque hacía de lo que ella era la amiga, ahora lo va a hacer, pues, no sé, pues, Penélope Cruz. Tenemos lo mismo. Y como está Penélope Cruz, no puede estar al lado el amigo que lo hacía muy bien, sino tiene que estar, pues no sé, pues Antonio Banderas. Claro.
Si me gasto en Penélope Cruz, me gastaré en Penélope Banderas. Si me gasto en todo esto, tendré que evitar que el guión no se vaya mucho de madre. Es decir, que claro, que sea abierto a un público generalista, es decir, que guste a todos, que no sea incómoda, que no sea políticamente incorrecta, que claro, vas lavando el tema. ¿Eso incomoda a los creadores? Claro que les incomoda, pero eso es un ejercicio de responsabilidad. Es decir, tú tienes que saber en qué lugar te quieres ocupar. O sea, lo que no puede ser es que, por ejemplo, que cineastas, digo el nombre, Santiago Segura, pretenda forrarse la taquilla y ganar todos los premios. No, usted ya gana. ¿Qué quiere? Principal que le aplaudamos por hacer eso. Eso es una contradicción. Ya ganó, pues celébrelo, disfrútelo, pero no le quite a la gente que tiene realmente mérito el reconocimiento de su trabajo. En ese sentido, por ejemplo, pues los Goya, pues a ver, son unos premios que están muy condicionados, sobre todo en las plazas mayores, en el documental, ahí se les puede escapar, tampoco mucho, pero se les puede escapar algo. Pero en los premios grandes son habas contadas. O sea, no sé, supongo que saben ustedes, es decir, la Academia del Cine Español está, digamos, compuesta por 2.000 personas de las que votar, pues no sabemos cuántos votan, pero vamos, nunca sabemos exactamente cómo se reparte el premio. O sea, el Goya al mejor actor con respecto al segundo, ¿y qué diferencia ha habido? ¿Por qué no se sabe eso? No es lo mismo ganar el Goya por, no sé, por el 90% que tener un 30%, un 26%, un 27%. Sí, tienes toda la razón. Eso es yo llevo batallando con ese tema hace mucho tiempo. Y la verdad es que, bueno, una vez un miembro de la Junta Directiva de la Academia lo que me decía es que si supiera la gente que vota, pues sería un escándalo. Pero estás llevando un premio o no, igual por un voto o dos. Entonces yo decía, vamos a ver, me interesa mucho saber, cuando he competido, digamos, con Fernando Trueba en la película de animación, cuántos han votado a Fernando Trueba y cuántos han votado a mí. Es que es elemental como productor. Pero no, nunca se ha conseguido. Yo te doy toda la razón. Pero te quería hacer otra pregunta. Primero una observación de todo estamos hablando. A mí me gustó mucho la frase de Jean Valjean, un gran historiador y crítico de cine. Y él decía una pregunta que hizo un periodista de Cairo de Cinema, no sé cuál, y él decía, yo recomiendo a los críticos que no hagan crítica de ninguna película de la que no pueden decir nada bueno. Bueno, eso es una reflexión que no sé si está de acuerdo o no. Y bueno, realmente, claro, al final dices, bueno, ¿para qué sirve, o sea, ¿para qué sirve la crítica? ¿No? Yo creo que efectivamente, como han dicho en el inicio, ha habido una serie de cambios tecnológicos, sobre todo, y de la propia sociedad, terribles. Yo cuando empecé en el cine, con 14 años o con 15, veníamos a un sitio como este que era un cineclub. Venías a enterarte por la gente que sabía de cine y opiniones de otros, que era lo importante. Que a mí me interesaba muchísimo, y pues aquel chico de no sé qué, joder, en esta película he descubierto otra cosa que yo no había dado cuenta. Igual al revés, yo había visto otra cosa que otros no veían, ¿no? O sea, era como un intercambio de opiniones, pero para crecer, digamos, ¿no? O sea, no para decir, oye, esta película la veo un día. Pues esa es otra reflexión. Y la última, con esto termino, bueno, si quieres contestar, no lo sé. Sí. Es hasta qué punto la crítica, yo lo veo sobre todo en los grandes medios nacionales, está condicionada, iba a decir que por las grandes multinacionales, pero bueno, no lo sé. Yo veo cosas muy raras en estos medios, de que de repente, o sea, si tú tienes 17 películas ese fin de semana para hablar, hablas casualmente de una que no interesa a nadie. Al revés, la pones a parir y dices, pero bueno, yo leo crítica literaria, puedo decir que no leo casi ninguna crítica literaria de los 50.000 libros que se editan en este país para ponerlos a parir. O sea, que no se habla de esos libros. Es una desgracia también. Pero ya que hablas de algo, o sea, que sea algo positivo, que me haga a mí crecer y tener la intención de decir, oye, mira, qué película tan interesante, ¿no? Pero tus críticas es lo que me pasa. Digo de otros críticos y digo, oye, no voy a ver la película de ese tío. Además, sacado esta película gratuitamente, habla cosas, como dices tú, sin ningún tipo de base, ¿no? O sea, ¿en qué se basa usted para decir esto? Un crítico no puede decir que en ningún momento me gusta o no me gusta. No, o sea, a mí me da igual si te gusta o no. O sea, tú dame cosas objetivas sobre esa película.
Y yo, en función de lo que tú me digas, voy a ir a verla o no. Y eso ha pasado, es un grave problema que tiene la crítica, creo yo, en este país, es, aparte de todo el tema que decías tú de la exhibición, es un problema que ha sido bestial a todas las productoras. Y es el móvil en los adolescentes. Eso no se va a hacer. O sea, no hay crítica que resista. Se estrena una película que efectivamente se estrenan con miles de copias el mismo día para que no pase esto, y en ese mismo momento en que esos adolescentes están en el cine, han quedado con los amigos, yo voy a ver tal película, ah, pues ya me contarás. En ese mismo momento, con un WhatsApp me está diciendo, esto es una mierda, no voy a saberla. Se acaba de cargar un millón de espectadores. O sea, son un poco reflexiones. A ver si soy capaz de contestarte a todas las cosas que me has dicho. No, es por Sí, lo de la opinión está de que sí, efectivamente, si una película no tiene nada bueno, no merece la pena hablar de ella. Yo estoy totalmente de acuerdo. Otra cosa es, digamos, cuando el cine, respecto a la literatura, el cine tiene esa dimensión de evento social que además propició por la propia industria, que hace que de alguna forma nos veamos impelidos, quienes hacemos ejercicio de la crítica, a hablar de esas películas. Quiero decirse, una película que ha ganado un gran premio, que ha salido en portada en los grandes rotativos, hombre, no hablar de ella, pues el director o el responsable del periódico dice, oye, pero no, algo habrá que decir esta película, ¿no? Incluso el propio lector, lectora, quiere saber tu opinión de esa película. En ese sentido, el juego está un poquito más mediatizado por esa trascendencia social que tiene el cine con respecto a la literatura, aunque no obstante, sí te diré que yo en algunos casos sí he leído críticas muy corrosivas de libros. Y si alguien tiene, digamos, una capacidad de ser realmente vitriólico, son los escritores, los literarios, porque ellos viven de la palabra, fundamentalmente. Entonces ellos se expresan en su medio y cuando quieren hundir algo lo hunden a conciencia. Pero no obstante, desde el punto de vista del equilibrio personal, es mucho más grato hablar, lo he dicho antes, de lo que te gusta. Es decir, si no te gusta eso, no te dediques a eso. O sea, tienes que hablar desde, digamos, desde aquello que realmente te apasiona y transmitir esa pasión que a veces lo que te apasiona también digamos, te desilusiona profundamente. Que eso puede explicar algunas reacciones, pues no, por ejemplo, un cineasta que fue objeto de subida y bajada muy radical, o por lo menos en el contexto en el que yo me movía, que hubo mucho debate, pues Tim Burton. Tim Burton es un cineasta que pues cuando hace películas como, no sé, pues Ed Wood o Eduardo Manos Tijeras, la gente está entusiasmado. Y cuando hace Alicia, pues de repente piensan que está absolutamente gaga, que se ha ablandado, que aquello tiene fuerza, que se ha vendido al... Bueno, son cosas que pasan. El tema digamos, de la percepción de la crítica es otra cuestión, es decir, hasta qué punto, porque me das un poco a hablar de ello, realmente la crítica tiene importancia, desde el punto de vista de si esa crítica es capaz de hundir o no hundir un producto. Lo que parece probado, lo que parece que es indiscutible es que en los grandes estrenos, en las películas muy publicitadas por los grandes medios, la crítica no hace gran pupa, digamos, en la línea de flotación. O sea, no va a impedir la respuesta al público. Otra cosa es que las previsiones de éxito a veces rocen ya lo imposible. Es decir, la película Waterworld de Kevin Costner, que es la que se cita siempre como modelo, hay un bulo sobre ella que fue un fracaso. No fue un fracaso. La película funcionó maravillosamente bien. Sí fue un fracaso en el sentido que para haber sido el éxito que ellos querían, tenía que haber sido la número uno del mundo. Y objetivamente no lo fue. Es decir, donde la crítica tiene más importancia, donde la crítica puede en alguna forma dar ese empujón decisivo, ese apoyo, son en ese tipo de, digamos, de cine de fondo de cartel, que lamentablemente, eso es otra de las consecuencias que no hemos hablado, pero si queréis podemos hablar un poquito de ello, acontece el tema de la exhibición, es decir, cada vez más y de forma inopinada, o sea, no tiene justificación. Cuando el cine cambia de formato y pasa del celuloide al formato digital, hay un tema que no se ha explicado ni en este país ni en ninguno de forma suficiente, pero el ahorro que supone en lo que es la producción de copias
es absoluto, es tremendo. Y sin embargo ese ahorro no se ha notado en el precio de la taquilla, en el precio de la entrada, ni en el reparto de beneficios, ni en la accesibilidad a las películas. En este momento, ver las películas en versión original y o doblada tendría que ser, digamos, al orden del día. Tú puedes darle un botón y ponerle versión original o versión doblada. Con el celuloide no se podía. O ponías una copia o ponías la otra, pero eran dos copias físicas. Ahora, en este momento, en la accesibilidad que te permite la tecnología, tenía que favorecer, digamos, la recepción de las películas, sean las que sean, en todo momento y en toda plaza. Sin embargo, no está pasando eso. Las multinacionales, las grandes compañías acaparan los cines. Y cuando tienen películas muy comerciales, en lugar de tener una copia, están en 6 cines de una ciudad. Es decir, la paradoja es que ahora que tenemos accesibilidad o acceso a más número de películas, hemos visto menos películas que antes de lo que significaba el costo económico. Cuando ahora lo tendremos mucho más fácil. De hecho, ahora mucho de ese cine se está viendo como se está viendo, a través de internet o en formatos más o menos piratas. Es otro de los temas que también se ha creado una especie de cruzada, de unas pérdidas inmensas, cuando no, bueno, yo creo que es bastante menos de lo que se ha dicho. Es decir, y no estoy aquí propulsando ni pirateos ni nada de eso. Y al contrario, defiendo que el cine se pueda ver de todos los formatos que cada uno quiera. Si quiere el móvil. Entiendo que con el móvil, bueno, pues se ve manifiestamente peor que en una gran pantalla y a ser posible con las luces apagadas y en unas condiciones de atención, de respeto, incluso de proceso. Es decir, no es lo mismo ir al cine, desplazarte, salir de tu casa, tener tu plan, pensar que esta tarde a tal hora vas a ver una película, que estar en casa y estar con el mando a ver qué aparece. Que eso, por ejemplo, lo que hace es que fomenta la pereza intelectual de forma inmensa. En cuanto pasan 2 minutos, ¿qué 2 minutos? En cuanto pasan 10 segundos y no te has salpicado algo, cambias de canal. Eso es una barbaridad. Eso, desde el punto de vista de la pregunta que hacías del creador, ¿cómo se enfrenta a eso? Pues yo creo que la única manera que se puede enfrentar a alguien es hacer lo que le da la gana. Es decir, hacer la película para él. Y si esa película luego gusta mucho a mucha gente, maravilloso. Y si no, pues bueno, no ha pasado nada. Una película es un ejercicio de descubrimiento de uno mismo también. Y en este caso, además, cabe la posibilidad de que con muy poco dinero se pueda hacer películas. Otra cosa es la locura en la que se ha entrado, o han entrado determinadas personas en el tema del negocio del cine, en el que si hoy mi película ha costado 500 millones, mañana tiene que ser 1000 y pasado 2000. Y si no sigo así, es que estoy hundiéndome. Que eso no es sino un reflejo lamentable de lo que pasa con las compañías eléctricas, con los bancos, con decir, más y más y más, para dar menos. Eso es un poco el terreno en el que estamos. Y lógicamente hay un reflejo, una consecuencia, causa-consecuencia bastante evidente en todos. Y ese es uno de los problemas que tenemos en el tema del cine, que por ejemplo vuelvo un poco al tema de los premios, es decir, que en lugar de fomentar desde lo público, digamos, ese tipo de ejercicios realmente arriesgados, no se hace. Yo hace años ya prácticamente no lo sostengo, porque ¿para qué? Pero en un momento determinado, y seguiré sin dar nombres, las ayudas del cine español, yo consideraba que había cineastas a los que había que pagar para que no hicieran cine. ¿Cuánto quiere ganar usted? 10 millones. Bueno, 10 millones es mucho, claro. De pesetas está hablando, ¿eh? De dinero, pues tenga 300.000 euros y quédese en su casa. Y no justifique, ya está. Y ahora con el millón que me va a costar la película que quería hacer, tengo 700.000 para que 7 jóvenes hagan 7 películas maravillosas, de las cuales 3 serán tan malas como las que iba a hacer este señor. 2, bueno, y otras 2 serán muy singulares. Una será muy buena y otra será muy extraña. Pero tenemos industria, tenemos gente trabajando y tenemos un mejor reparto. Y desde luego no nos lo jugamos con una única carta que encima sabemos de antemano que va a fallar. Porque esa persona hacía tiempo que ya está invalidada para hacer cine. No porque no sea capaz de hacer cine,
sino porque ha entrado en una dinámica donde, digamos, su capacidad de riesgo, su capacidad de curiosidad, su capacidad, digamos, de reflejar el termómetro del tiempo en el que está viviendo se ha perdido, pues porque no está viviendo la realidad. Sí, bueno, lo primero que quiero comentar es que suelo leer tus críticas y me suelo guiar, o intento guiarme por lo que comentas. Y te voy a decir, a ver si estás de acuerdo conmigo, yo una crítica, ¿qué le busco? ¿O qué es lo que espero de una crítica? Yo espero que haya una valoración, una evaluación de tipo formativo, en el sentido de que yo aprenda algo mientras estoy leyendo esa crítica y me da datos del director, me contextualiza la obra o bien en otras películas similares o por la temática o lo que sea. Yo lo que quiero son unos argumentos que me vayan desentrañando. Y después de eso yo busco un pronunciamiento. Yo por lo menos lo busco, lo necesito. O sea, que en algún momento vaya una persona que diga, pues mira, por todo lo que he venido diciendo y por todos estos argumentos, esta película, desde mi punto de vista, creo que merece la pena, creo que conviene acudir, creo que la temática es interesante, creo que tal. Entonces, no sé si tú lo verás así o cómo lo verás o es una... Sí, lo veo bastante aproximado a lo que planteas. Quizás lo que nos pueda valorar de manera distinta es, digamos, los procesos o las formas en que asumimos. Yo hay veces, y luego con toda tranquilidad, digo, porque no tengo nada que ocultar en ese sentido, entonces cuando hago una referencia, una no valoración, digamos, pues una recreación de una película, a veces pienso, digo, joder, esto, algunos de los que lo puedan leer, cuando vean la película, van a pensar que me he vuelto loco. Porque son películas o muy arriesgadas o que a mí me han parecido muy interesantes y que entiendo también que, claro, que son subjetivas, es decir, porque hay una parte de subjetividad que es complicada. Pero tampoco puedo cargar con esa responsabilidad porque al final es mi visión. Es decir, yo lamentaré que si por una valoración mía alguien entra y piensa, joder, qué película, y me ha dicho que estaba bien, o he leído que estaba interesante, y yo no lo veo. Por eso a mí no me apetece tanto el tema de la valoración, aunque la valoración está siempre implícita en todo, ¿eh? Sí. O sea, la valoración, si lees lo que suelo escribir, está siempre ahí. O sea, jamás, además no me gusta la actividad, o sea, que no soy tibio, que creo que hay que pronunciarse. Sí procuro contemporizar, sí procuro, digamos, sosegar un poco la reflexión, pero la valoración está ahí en todo momento. Lo otro sí que procuro contextualizar, sí procuro dar claves un poquito, las que yo he considerado que me han podido enriquecer. También depende mucho de... Bueno, primero hay un tema que quizás no he sabido explicar al principio. Claro, el ejercicio de la crítica periodística viene muy limitado por el espacio que tenemos y por los esquemas que se utilizan. En el caso del grupo en el que yo estoy haciendo mis trabajos de escritura, nos marcan 3 películas, son los 3 estrenos de la semana, y entonces, claro, ahí ya estamos, digamos, o estoy yo mediatizado a eso. Tengo una principal y 2 secundarias, que es un poco el esquema una que tiene un poquito más de texto, que suelo procurar meter aquella en la que tengo necesidad de hablar un poco más, y las otras 2 que o bien, no porque sean peores o mejores, sino o bien porque son textos más rotundos, más evidentes, más fáciles de entender y no hace falta divulgar más, o bien porque son de trabajos o de cineastas más conocidos, con lo cual no hace falta que yo aporte más información. Me suelo extender en información en aquellas películas de cineastas que tienen menos predicamento, que son menos conocidos, para que la persona que lea aquello pueda tener instrumentos y luego ya pueda ir a internet a seguir ahondando en ese conocimiento. Realmente lo que yo procuro es daros un pequeño punto de apoyo para que podáis a partir de ahí hacer vuestra propia valoración crítica. Y insisto que si en ese sentido soy capaz de arrojar, no sé, alguna sugerencia, alguna luz, algún punto que, pues yo esto igual no lo había visto, porque luego hay otro tema también, y te respondo
o te pregunto a tu vez, que normalmente quienes escribimos nos enfrentamos a dos tipos de lectores, los que leen antes y los que leen después. No es lo mismo leer la crítica antes de ir al cine que leerla después. Entonces, claro, también eso, un poco, tengo que pensar en, pues no puedo pensar, pues, no es lo mismo verla antes que verla después. Procuro que tenga validez tanto para antes como para después, por lo cual procuro, que a mí me da igual, pero los famosos spoilers, a mí me parece una tontería. ¿Qué pasa? ¿Por qué se pasa el argumento de la película? Hay gente que se pone muy... Si hay alguno aquí, perdonadme, decir, pero yo no coincido con eso. O sea, saber, hombre, es una película de crimen donde todo gira en torno a quién lo ha hecho, pues hombre, decir, empezar la crítica, decir, el asesino es fulano, pues no sería apropiado. Pero si lo que estamos hablando es decir, mira, esta película va de esto y cuenta esto, no pasa nada. Es decir, hay gente que dice, no me cuentes nada, que no quiero saber nada, que quiero ir virgen. Bueno, pues vete como quieras, es decir, pero entonces, bueno, ese es un poco el tema. Entonces procuro, como hay gente que la lee antes de ver la película, procuro no, digamos, no adentrarme demasiado en los contenidos para no ensombrecer o no incomodar a la gente que no quiere saber ese tipo de cosas. Pero vamos, un poco ese es el fundamento. Y sí, que yo en líneas generales intento responder a lo que tú me has planteado, lo has hecho de forma muy cabal, sí. Ese sería, creo que es el deseo de toda la gente que escribimos, porque también, ya esto lo tomo prestado de un amigo y crítico, Jordi Costa, que él decía, nos definía a los críticos como espectadores profesionales. La única diferencia que hay entre ustedes y yo, en este caso del ejercicio de la crítica, no es que tengamos opinión, todos tenemos opinión, y la suya puede ser tan válida como la mía, sin duda alguna, lo es. La única diferencia que puede jugar en el caso de la gente que ejercemos la crítica de forma sistemática es que lo hacemos de forma profesional. Es decir, que nosotros nos forzamos a ver un número de películas, a tener en cuenta un poquito la tendencia de lo que está pasando, a seguir la actualidad. Bueno, estamos más mediatizados a ese tipo de tema. Y al estarlo, tenemos más información o tenemos más referencias, lo cual no quiere decir que veamos más ni mejor. Pero lógicamente si tienes más referencias, puedes, si tienes la intuición, el talento y la capacidad de hacerlo, pues podrás verlo mejor. Es como el trabajo. O sea, trabajar solamente por trabajar no te ayuda a hacer la cosa bien hecha, pero bueno, pero es que si no trabajas, desde luego no se va a hacer la cosa. Entonces, un poco sí, yo estoy de acuerdo. Es lo que intentamos hacer. Me queda una pregunta que te he hecho antes. Si tú sabes o si has tenido algún tipo de presión por parte de los exhibidores o de los grandes distribuidores y multinacionales o de cualquiera, ¿no? Si te ha pasado alguna vez, pues sabes, Sí. el director de tu medio, El tema de, ya no la crítica cinematográfica, sino el ejercicio de la comunicación, del periodismo en general. Hombre, no niego la mayor, no niego que pueda haber sobres, que pueda haber corruptelas, que pueda haber... Pero, a ver, no seamos presuntuosos. Lo que está en juego y lo que ponemos en juego quienes hacemos este tipo de cosas no es tan importante. Es decir, sí hay pequeñas prebendas, sí que hay pequeños ejercicios bueno, de valoración. Tú sabes que si eres una persona que, bueno, que aplicas el incienso con generosidad, bueno, pues tienes mejores entradas, tienes mejores invitaciones, tienes mejores consideraciones en forma de trabajo. Que no hemos hablado aquí de este tema, es que me resulta tan penoso el tema, porque no sé quién ha planteado lo de la... Hombre, la crítica, si os he hecho el panorama que os he hecho, es decir, la crítica, desde luego, desde el punto de vista económico, no es una profesión ya, ¿eh? La crítica es una vocación. Seamos ellos, es muy difícil vivir del ejercicio de la crítica solamente. En este momento yo diría que es prácticamente imposible, salvo no llegará en todo el país a media docena de personas. Y dudo que vivan solamente escribiendo de cine. Esa es la realidad que hay. Las presiones son más sutiles. Las presiones tienen que ver más con esa pequeña... la vanidad del reconocimiento. Pero bueno, pero eso
De todas maneras, o sea, no me refería tanto al crítico, porque bueno, yo cuando empecé en el cine sí que hubo varios casos de estos, sino me refiero más al medio. Es decir, ¿Al medio? claro, un estreno de cine, como cualquier industria, es un negocio. Entonces, un estreno donde hay una distribuidora que se está arriesgando solamente en prensa en 1 millón y pico de euros, yo creo que algo le dirán a los medios, ¿no? Sí, sí, hombre. Lo que La, pasa es que la pregunta era más si tú, por parte de tu propio medio, alguna vez has tenido algún tipo de indicaciones en sentido de decir, a ver, no por una sencilla razón, digamos, porque sería inaceptable. Luego también me pilla ya con una cierta edad en la que, bueno, es más difícil que te pliegues ese tipo de temas. Sí que hay presiones indirectas, sí que hay llamaditas a la redacción, a la dirección, dice, oye, que estoy poniendo publicidad, que quiero que se hable de mis películas, no de las del de enfrente, ese tipo de cosas, pues sí. Y sí que de manera indirecta, pues amortiguadas y de forma muy lejana te puede llegar alguna cosa de estas. Pero como el éxito que van a responder, por lo menos por mi parte, es ninguno, pues yo creo que no lo van a hacer. Es decir, si lo hacen, peor para ellas o para ellos. Es decir, además sería confundir un poco el tema. Lo que os he dicho del caso de las 5 estrellas. Es decir, si todas las críticas fueran súper valorativas, fueran, oye, maravilloso, no te la pierdas, no sería crítica. Eso no sería nada. Eso sería verborrea carente de sentido. Si lo bueno de la crítica es precisamente esa valoración de análisis y de ejercicio, no ya tanto la valoración final de la nota, que insisto que eso es secundario, pero sí de apreciación de un tema, y sí la transmisión de una pasión. Tú has visto algo que te ha conmovido y tú lo comunicas, porque no deja de ser un acto de que quieres compartir lo que a ti te ha dado placer, o lo que a ti te ha conmovido, o lo que a ti te ha interrogado, y lógicamente lo pones en comunicación con la gente a la que esperas en alguna forma también, digamos, hacer partícipe de eso. Pero, hombre, es que no quiero dar demasiados nombres personales porque esto es muy pequeño. Entonces enseguida, pero sí que ha habido gente con mucho poder en el cine español que quitaba los canales de prensa por malas críticas. Gente miserable que luego pues han acabado mal. Pero eso es su problema. Sobre todo porque, hombre, una entrada de cine pues te la pagas. No hace falta que te la... si estás haciendo tu trabajo, se supone que, no sé si todo el mundo aquí presente sabe que la gente que nos dedicamos al ejercicio de la crítica cinematográfica tenemos acceso gratuito a las salas de cine para ver las películas, o bien en la sala de cine, o bien en los pases previos de prensa, o bien en los últimos tiempos a través del link que te mandan para que veas la película. Porque luego también pasa otro tema, es decir, ejercer la crítica desde la periferia siempre es más incómodo y más desafortunado que hacerlo desde el centro. Es decir, Madrid y Barcelona sistemáticamente tienen pases de prensa para los medios de comunicación. No ocurre lo mismo, en Vitoria desde luego que no, ni en Bilbao, ni en Donosti, no. Solamente ocurre en esas dos plazas. Con lo cual los de provincias, como se llamaba antiguamente, la periferia, pues juegan desventaja. Tampoco hacen el esfuerzo porque tampoco consideran que donde se juegan el dinero es en las grandes capitales. Ese es el otro tema de la cuestión. Con lo cual, si ellos consideran eso, pues tampoco tienen que forzar demasiado el sano ejercicio de la independencia aplicado a la crítica. Pero vamos, no, presiones, nunca me he sentido presionado, así como incómodo. Sí conozco a algún compañero que incluso tuvo que cambiar de medio porque no soportaba, no tanto la presión, sino alguna injerencia de algunos malos profesionales que llamaban repetidamente a su casa o que le acosaban esto en Madrid. Pero que, lógicamente, como ellos no lo han denunciado públicamente, yo no lo voy a decir. Pero sí sé de más de una persona que no lo pasaba bien con esa presión, además mal entendida. Bueno, acordaros de aquel episodio famoso donde creo que era Fernando Trueba, le echó un balde de agua al que fue director del Festival de San Sebastián. No recuerdo el nombre. ¿Quién?
A Diego Galán, eso es. ¿Os acordáis de aquel hecho? Pues así Trueba fue ganando su prestigio. En San Sebastián en la playa había hecho una mala crítica, se contaba eso, yo no lo vi, yo cuento lo que contaban por lo visto en tiempos. Pero vamos, ese tipo de cosas no suelen ser normal, afortunadamente, vamos. Tampoco, insisto, la crítica lamentablemente no creo que tenga gran poder, salvo ese poder, digamos, colateral, de manera, digamos, un poco como eco, pero está bien, sobre todo lo que tiene que aportar la crítica es más instrumentos para gozar mejor y más profundamente de los textos cinematográficos. Eso es lo que creo que tenemos que aspirar. Sí. Sí que me gustaría, antes de terminar, que nos des un poco tu visión durante estas 4 décadas, y un poco la evolución del cine, de las películas, y dónde estamos y hacia dónde crees que vamos. Si puedes. Sí. Sí, no, es bastante claro la evolución. A ver, comenzamos el tiempo cinematográfico con los años 60-70, un poco la precuela, a lo que, o sea, lo que antecede a los 80, con un predominio absoluto del cine europeo y con digamos, un estatus donde el cine alcanza una dimensión, digamos, de cine composo, con enjundia, un cine mucho más serio, un cine donde hay cineastas, donde hay pensamiento, donde hay crítica, donde hay reflexión, donde hay experimentación, donde hay un deseo de... la hegemonía del cine europeo en ese momento es absoluta y plena. Hay también algunos ecos de otro tipo de cinematografías. La japonesa ha pasado por su mejor época, pero los nuevos cines no acaban de encajar. Es la época, digamos, de lo que son pues, todas las revoluciones, es la imposición de lo joven como valor añadido frente a lo viejo, es el nuevo cine, que es la época bueno, pues, de los grandes maestros. Eso pasa por varias cosas, pero una, por ejemplo, que es determinante es la aparición de la televisión y su implementación de manera masiva en Estados Unidos. Eso hace que la industria americana cambie la orientación, el cine lo consideran un producto, digamos, no relevante en el caso de la inversión, se dedica más a la televisión y además coincide también, todas las decadencias van siempre unidas, con un planteamiento político conservador, reduccionista y absolutamente castrador como es toda la caza de brujas. Eso implica que los cineastas más independientes, los cineastas más auténticos, los cineastas que hacen de su ejercicio no un modus vivendi solamente, sino un ejercicio de compromiso, tengan que salir del país. Muchos vienen a Europa, otros se buscan la vida como pueden. Los hay que habían venido de la Alemania nazi y se vuelven otra vez a Europa porque en Estados Unidos, Fritz Lang, por ejemplo, no tiene nada que hacer. Y en esas estamos hasta que el desarrollo de los FX, de los efectos especiales, favorece la aparición de personajes como Spielberg y George Lucas. Y ahí Estados Unidos se da cuenta otra vez de que el aparato cinematográfico es un gran negocio e intentan por todos los medios volver a controlar el sistema. Y entonces se impone una infantilización progresiva del cine, que es la que van a imponer en los años subsiguientes. En ese estadio se vuelve otra vez, a nivel, por ejemplo, en el caso nuestro, que es extrapolable a todos los países, en ese paso, en ese puente, se cambia las grandes salas cinematográficas, aquellas salas que en ciudades como Vitoria, por ejemplo, podrían tener 1000 y pico espectadores, se convierten por el fenómeno de las multisalas, los minicines, o como queramos llamarles. Y en el caso español, en concreto, se produce y todo esto se ve amplificado por un fenómeno que es muy evidente, muy político, que es la muerte de Franco, la transición y un cambio de paradigma por el que este país puede recuperar todo el cine usurpado durante los 40 años anteriores. Hay un boom de buen cine, hay un boom de cine experimental y hay un público que en su conjunto, socialmente, de forma mayoritaria y masiva, va al cine con un afán de tener una experiencia y descubrir. Es un poco lo que se vive.
Eso se va a ir torciendo poco a poco. Vamos a ver luego cómo gentes que en aquellos años participaron de aquel tema decía que se aburrían mucho viendo a Bergman. Yo nunca he ido a Bergman y me he sentido aburrido. Iba porque me apetecía y me gustaba. O yo no veía el cine soviético y me sentía muy mal, sino lo veía y lo disfrutaba. Pero bueno, hubo gente que renegó de eso porque realmente no les interesaba el cine, ni les interesaba la cultura. Y lo que se produjo fue, digamos, un fenómeno inverso por el que el cine, poco a poco, se ha ido haciendo cada vez, digamos, más naif, más infantil, más perverso también, ¿no? Es decir, que no quiere decir que sea blanco, no es blanco en absoluto. Todo ese tipo de producciones. Y el boom de los efectos especiales vuelve un poco a invertir el proceso también, con éxito relativo, si lo piensan ustedes, en los últimos años, por ejemplo, los fenómenos del 3D, otra vez los IMAX, pantallas gigantes, porque claro, la tecnología nunca permanece, digamos, estanca, sino estamos en constante movimiento. Entonces, las pequeñas salas, lógicamente, cuando las pantallas caseras, domésticas, se agrandaron, oye, pues entre ver la película en el cine, una sala para 80 personas, o verlo en tu cuarto de estar, pues igual no hay tanta diferencia. Entonces se volvió al fenómeno de cine IMAX para cine comercial, cine de efectos especiales, cine de superhéroes, que es un poco en lo que estamos en este tiempo. Pero, paralelamente, al mismo tiempo, porque nunca hay una cosa sin su contraria, asistimos a lo que he hablado del tema de la democratización del cine como lenguaje creativo, es decir, la creación o la confección de formatos de grabación audiovisual que permitan hacer cine con un coste muy bajo. O sea, cualquier persona con un móvil puede hacer una buena película. De hecho, hay películas hechas con móviles maravillosas. Y entonces eso también conlleva esa multiplicidad de agentes, que es un poco lo que hablabais del blog, esa multiplicidad de opiniones que se vierten en los blogs, en las redes sociales, son muy buenas, porque enriquecen la posibilidad de escuchar voces distintas y algunas de ellas probablemente sean realmente descollantes, importantes. Entonces, se asiste a un fenómeno donde ya digamos, los presupuestos canónicos del cine comercial empiezan a verse resquebrajados y empiezan a darse otras formas cinematográficas. Hay, digamos, lo que llamamos el cine no ficción, hay un poco el cine documental, comienza a tener una presencia más o menos, si no constante, sí, digamos, menos extraña que la que tuvo en años atrás. Y en ese sentido estamos un poco ahí. Hay una multiplicidad de formas, hay una diversificación de públicos, hay una atomización de discursos. Lo que pasa que sí que a nivel de los medios de comunicación lo que se ve es lo que se enseña. Y ese es un poco el problema. Y es lo que nos pasa un poco con el fenómeno que estamos viviendo ahora mismo de forma política. Quiere decir, nunca, es decir, con tantas posibilidades de tener acceso a la información, a la verdad, hemos tenido menos ventanas de opinión reales. Si la guerra de Vietnam, incluso un periódico como La Gaceta del Norte, que las mayores sonará, que existía aquí en Bilbao, enviaba a un periodista a contarnos qué pasaba en Vietnam. Y no es que ese periodista iba a tener digamos, pues una ventana específica para ver más que nadie, no, iba a ver lo que él iba a ver, pero era una mirada más, que iba a completar las miradas dadas por los demás. En la guerra de Irak tuvimos una única mirada informativa, pero en la guerra de Ucrania tenemos una única opinión, y en esas estamos. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que es hora, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pues nada, pues muchas gracias. Oye, muchísimas Sí, sí, sí. gracias.